Bien, entonces, ojalá que no se porte bien el internet hoy y de repente el internet falla y esta cuestión de la transmisión de esto se pone un poquito penca. Y entonces lo que tenemos que hacer es determinar a partir de L1, L2 y L11, L22 y L12, determinar la relación con respecto a eh, las inductancias de dispersión, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos para eso? Tenemos que eh, bueno, yo supongo que es a partir de esto, o sea, tenemos L11, ¿cierto? Es igual a N1 al cuadrado, N1 al cuadrado. Esta de acá es la permeancia. El profe lo escribe con eso así. Permeancia más esto de acá. L22, que va a ser igual a N2 al cuadrado. N12 más la permeancia 2 ρ. Y lo último es esto de acá, N1, N2 y la permeancia. Bien. Eh, a ver, ¿qué tengo aquí abierto? Perdón. Póliza. Ya. Y entonces, bueno, a ver si es que entiendo lo que hay que pedir. Lo que pide. Ya, bueno, entonces a partir de estas de acá, me imagino que tenemos que tratar de obtener la otra. Al menos eso es lo que yo entendí. Ya, ¿y cómo lo hacemos? L11. mm, L11, perdón. L11. Ah, chuta, no me acuerdo cómo. Uy, es que estoy un poco bloqueado. A ver, tenemos L11 y la idea es que a partir de esta obtener la otra. Mm, ya, o sea, eh, ya, a ver. Ya, pero bueno, dice derive. Eh, bueno, a ver, el profe en el PPT, pero tiene esa expresión de ahí, tiene la expresión de arriba.
Ya, ok, pero bueno, de todas formas, a ver si puedo compartir esto. Ya, ya. Sí, hay que usar los flujos, exactamente, porque aquí tenemos esta expresión de acá. Así que a partir de esto lo vamos a hacer ya. Entonces, eh, a partir de este modelo lo voy a reescribir en mi. Para no tener que andar cambiando a cada rato esta ppt de acá. Lo vamos a pasar para allá ya. Entonces voy a reescribirlo primero y después lo vamos a pasar para acá. Entonces esto de acá es una inductancia, inductancia. Y esto es L1, L2, L22, L12 y L12. Y tenemos los flujos, flujo 1, flujo 2, ¿cierto? Ya eso de aquí lo voy a pasar para la. Lo voy a dejar así. Bien, bueno, a partir de esto tenemos las definiciones de arriba. Y me imagino que la idea es aplicar en función de estos flujos determinar lo otro. Entonces, tenemos que, a ver, veamos si es que podemos hacerlo, tenemos que, cuando tenemos el L11 menos L12, L11 menos L12, y tenemos el flujo 1, claro. Y tenemos la inductancia. La inductancia, ¿cierto? Ya, pero bueno, sabemos, vamos a partir lo primero, sabemos que el flujo 1 va a ser igual a L11, igual a corriente 1, L12, la corriente 2, ¿cierto? Y L2 va a ser igual a L12, no, bueno, dejémoslo L22 por L12 más L12 y 1, ¿sí? Eso es como eso es como lo más básico. Bien, entonces a partir de esto, eh, ocupemos las expresiones que tenemos arriba y vamos a empezar a trabajar estas ecuaciones. Entonces, primero vamos a utilizar la expresión del flujo 1 y después voy a escribir aquí ecuación 1 y ecuación 2. Entonces vamos a partir de esto, vamos a tratar de determinar lo que el profe está pidiendo a partir de estas expresiones que en realidad son las ecuaciones más básicas de esto, ¿ya? Entonces, tenemos que el flujo 1 va a ser igual a, reemplacemos el valor de arriba, vamos a tener n1 al cuadrado, la permeancia 1,2 más la permeancia 1 de dispersión, y esto va a ser por la corriente 1, ¿cierto? Y esto va a ser más, eh, esto va a ser más, esto era 1,2, ¿cierto? Así que vamos a tener n2 al cuadrado, dispersión 1,2, no, perdón, esto no era n al cuadrado, era n1 por n2, permeancia 1,2 por la corriente 2, ¿cierto? Bien, ok. Entonces de acá necesitamos determinar
a partir de este flujo llegar a la expresión que lo voy a escribir a, que es la otra que escribió el profe, que son estas de acá. ¿Dónde está? La idea es tratar de llegar hasta estas definiciones de acá, ¿sí? O por lo menos tender. Ya, entonces esto de acá igual lo voy a dejar anotado como en realidad el punto de referencia. Tenemos las ecuaciones con las que partimos y vamos a tener estas expresiones de acá. Entonces esto de acá es L1, N1 al cuadrado, permeancia 1A. Esta permeancia que está referida, ¿cierto?, al primario. N1 al cuadrado, N2, N2 al cuadrado, permeancia 2, y Lm, que es igual a N1 al cuadrado, permeancia 1, 2. Y eso lo dejé anotado acá, en ese rectángulo. Ya, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá para determinar eso? Tenemos el n1 al cuadrado. Mm, chuta, a ver. Claro, ya tenemos la permeancia N1, eso está bien. Ya, bueno, lo que podríamos hacer acá es tratar de, a partir de, porque claro, pues tenemos este de acá que es 1, 2, y la idea es que todo esto quede referido al primario, ¿ya? ¿Y qué necesitamos para que esto quede referido al primario? Bueno, aplicar la relación de transformación, ¿o no? Para poder determinar el 1, 2. Claro, necesitamos el n1 partido 1, 2 al cuadrado. Deberíamos aplicar una relación de transformación, pero ¿dónde aplicamos esa relación de transformación? A ver, veamos aquí. O sea, tenemos el flujo 1. Ya, esto de acá se mantiene, porque vamos a obtener eh, la permeancia, esto de acá, que es más o menos lo que tenemos que llegar, ¿cierto? Pero tenemos la corriente, por la corriente. Eso está bien. Más n1 al cuadrado por la permeancia 1, 2, esto por n1, más esto de acá. Y ya esto está al cuadrado, o sea, mmm, necesitamos que esto de acá quede, podríamos tratar de determinar a partir de este, el 1, 2, pero necesitamos un n1 al cuadrado, ¿cierto? Necesitamos el n1 al cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es n1 por n2. Ya, aquí tenemos la misma expresión, pero vamos a multiplicarlo el, por n1. Ya, la idea es que, bueno, aquí podríamos aplicar la relación de transformación. O sea, n1, n2 y al revés, pues n2, n1. Ya, porque bueno, si lo multipliqué por ambos lados, necesito multiplicarlo de nuevo por el contrario, ¿cierto? Pues la idea es que quede esa relación de transformación ahí. Ya veamos si esto tiene sentido en realidad. Bien, ¿qué va a ocurrir acá? Aquí vamos a obtener que N1, y esto se mantiene, N1, la permeancia, por 1 más N1 al cuadrado, la permeancia,
Y esto de acá, bueno, nos puede quedar este n1 al cuadrado, ¿cierto? Nos va a quedar un n1 al cuadrado por la dispersión 1, 2. Y bueno, hay unos n2 que se nos van, pues eso estaban de más. Este de acá y este. Y nos va a quedar entonces I2, la corriente I2, el N1, y nos va a quedar por N2 partido en N1, ¿cierto? Bien, ya. Bueno, ahí tenemos algo. Y tenemos el N1 al cuadrado al otro lado. Y tenemos lo otro, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Qué más podemos hacer acá? Ya, pues tenemos la primera expresión, tenemos que trabajarla de acá. La corriente, ya eso está ok. Eh, mm, tenemos una relación de transformación. Ah, ok, pues. Bueno, de todas formas, acá, si se fijan, tenemos el N2 partido en N1, ¿cierto? ¿Ya qué nos va a indicar eso? El N2 partido en N1 lo que va a hacer es referirnos la corriente al primario. Por lo tanto, tenemos que esto va a ser N1, 2, de esta manera, N1, más N1 al cuadrado, N1, 2, N1, ya ok, está bien. Más esto de acá que va a ser N1, 2, la permeancia, y esta corriente nos va a quedar referida al primario, ¿cierto? Porque nos va a quedar el N2 partido el N1, que sería la relación de transformación. Nos quedaría N1, 2. Así que a partir de esto, bueno, acá lo mismo, pues. Tenemos N1, que va a ser esto de acá, por la corriente 1, más vamos a factorizar por N1 por la permeancia 1, 2. Y nos va a quedar acá N1 más las corrientes, ¿sí? Bueno, y esto de acá, si se fijan, el flujo que era flujo 1, ahora el flujo 1 va a quedar en función de la inductancia de dispersión L1 ρ, que es la que está arriba, esta de acá, ¿sí? Nos va a quedar L1 ρ por I1 más esta de acá es la dispersión de magnetización, que sería Lm por esto de acá más L1, 2. Y esto de acá tiene sentido porque nos queda referido al primario. Y aparte de que queda referido al primario, en realidad esto de acá lo que hace, bueno, lo que nos crea, ¿cierto? Es este mismo circuito que el profe, una parte, ¿cierto? Aún falta manejar la otra, ¿dónde está? Aún nos falta manejar la otra, que nos crea esta parte de acá, porque si se fijan, se obtuvo la relación de la inductancia, la corriente y luego la suma, que esto de acá lo que nos representa es justamente esta rama que está aquí. Necesitamos determinar la otra que está para este otro lado todavía. Bien, ¿ya alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Oh, chuta, se desconectó. Y ahí debería iniciar de nuevo.
Ya, ok. Ya, pues entonces, a ver, ya bueno, ahí está la primera ecuación, pero mediante la segunda ecuación, que es la del flujo 2. Esto es flujo 2. eh, Flujo 2, claro, L22, L1 por la corriente 2 más L12, la corriente 1. Ya, bien. Eh, ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Bueno, primero que todo, reemplacemos los valores que tenemos arriba. Entonces, a partir de esto, tenemos que el flujo 2 va a ser igual a L22, que está acá, que es N2 al cuadrado, N2 al cuadrado más, digo, por la permeancia 1,2 más la de dispersión, que bueno, tiene que ser la 2 claramente, por la corriente 2, más N1, N2, N1, N2, permeancia 1,2 por la corriente 1. Ya, ok. Eh, ok. ¿Qué es lo que necesitamos acá entonces? Ya, bueno, vamos a aplicar. Lo que podemos hacer es. La idea es que como este es el flujo 2,2, que nos quede el flujo 2 que nos quede referido al primario. O sea, la idea es que esto quede referido al primario. Por lo tanto, necesitamos aplicar el N1, N2. ¿Sí? Nos va a quedar entonces el flujo 2, N1, N2, igual a, eh, ya ok, está bien, N1, N2, nos va a quedar N1, N2, porque voy a considerar que lo estoy multiplicando. N1, N2, aquí nos va a quedar N2 al cuadrado, 1, 2, más 2 de acá, ¿cierto? La corriente. Y al otro lado nos va a quedar N1, N2, la permeancia 2 y N1, y esto por N1 partido en N2. Ya, ok. Ya, entonces hasta este punto estamos bien. ¿Qué nos quedaría? Necesitamos pasar la corriente I2 a referida al primario. Y aparte de pasar la corriente I2 referida al primario, tenemos que pasar eh, esta, la que se define, ¿cierto? Necesitamos encontrar esta, claro. Que para eso también, si se fijan, está está con la relación de transformación, por eso, por ende, hay que referirla al primario. Necesitamos un N1 y un N2 al cuadrado. N1 y N2 al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a multiplicar por el típico 1 conveniente. N1, N2. Vamos a multiplicar por un N1, N2 y el N2, N1, ¿cierto? Para que tenga sentido. Y esto va a ser por N2 al cuadrado. La dispersión, permeancia, dispersión, o sea, la permeancia 1,2, la permeancia, dispersión. Y acá tenemos la corriente, ¿cierto? Y a este otro lado, necesitamos lo mismo, ¿no? No, en este otro lado, no, de hecho no, en este otro lado estamos ok, no necesitamos aplicar lo mismo.
Estamos ok. Bueno, la definición de lo que sería la LM es n1 al cuadrado. Así que necesitamos, si multiplicamos lo que tenemos acá, tenemos n1 al cuadrado. Bueno, la permeancia 1, 2 y n1. Aunque aquí falta algo, no, esto no está correcto. No, bueno, pero después, quizás cuando se factorice, vamos a quedar con el otro término, que es lo que nos va a completar para crear este circuito que tiene esta rama en paralelo. Ya, entonces a partir de esto, necesitamos el n1 y n2 al cuadrado. Entonces, lo tenemos acá. Tenemos n1, n2 al cuadrado. Y esto, eh, sí estamos ok. Ya este n1, n2 al cuadrado, ya eso está bien. ¿Qué sería este término de acá? Y nos quedaría entonces n1, n2 al cuadrado por esto de acá. n2 más. Y este otro lado nos queda el n2, n1, n2 al cuadrado. Y la corriente que se mantiene y n1 al cuadrado por la permeancia 1, 2. Ya. Eh, ya por ahora estamos relativamente ok. Bueno, multipliquemos lo que tenemos en esta suma, en este paréntesis, para ver si me aparece un término. Ya tenemos entonces n1, n2, bueno, todo el resto, ¿cierto? n2, n1, el n al cuadrado, n2 al cuadrado y 2 por la permeancia 1. Bueno, la permeancia de dispersión primero. Más lo mismo, n1, n2, total cuadrado, n2, n1, esta cuestión que está al cuadrado, y 2, y la de dispersión, que es n1, 2, y nos va a quedar multiplicado por la otra. Ya, entonces veamos qué es lo que sucede acá. Ya, ok, en el primer término eso se ve como ok, porque si se fijan tenemos el n1, n2 al cuadrado por la permeancia de dispersión 2 y además tenemos, bueno, tenemos eso, y si se fijan arriba también había que definirlo por el n2 al cuadrado, así que este término que está acá. Por lo tanto tenemos eso, voy a dejar el n2 al cuadrado, chuta, tenemos eso, n2 al cuadrado, la dispersión, ¿cierto? Y el n2, que voy a dejar aquí en paréntesis, n2 partido en n1 por la corriente 2, lo que nos da es la corriente 2 que está referida al primario, ¿cierto? Así que en realidad todo este término de acá me quedaría como n2 primario, y este término de acá es justamente la inductancia de dispersión 2 que está referida al primario. Ya eso por ese lado. Por el otro lado, para definir la inductancia que es de magnetización, tenemos que tener un n1 al cuadrado por la permeancia 1, 2. Ya, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pero podemos, ya esta parte de acá podemos manejarla mejor. O sea, tenemos el n1 al cuadrado. A ver. Ya está bien, pues porque mira, fíjense que tenemos n1 al cuadrado, n2 al cuadrado por
N2 partido en N1, N2 al cuadrado, la corriente 2, la permeancia 1, 2. Ya voy a seguir escribiendo esto de todas formas. N1, 2 y 2. Y E y 1, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, vamos a matar estos de acá, este con este, y voy a seguir reescribiendo abajo. Vamos a tener que esto de acá era la dispersión referida al primario por la corriente 2, ¿cierto? Más N1 al cuadrado. Sí, está ok eso, N2 al cuadrado. La permeancia 1, 2. Y fíjense que acá tenemos de nuevo el término N2 partido en N1 con la corriente I2. Lo que nos va a hacer eso es referirle al primario, la corriente 2. Más N1 al cuadrado, esa permeancia, la permeancia 1, 2, y esto nos va a quedar con 1. Y como ya lo vimos, esto de acá es la corriente 2 referida al primario. Por lo tanto, lo que vamos a obtener acá es esto de acá, ¿cierto? La permeancia de dispersión 2 por la corriente 2, que ambas están referidas al primario, más vamos a factorizar por N1 al cuadrado, permeancia 1, 2, y aquí nos va a quedar entonces la corriente 2 más la corriente 1. Y acá llegamos entonces al término que es como el homólogo del anterior, ¿cierto? O sea, tenemos la permeancia. A ver, tengo una consulta, voy a revisar. Eh, Mira, se refiere a que tiene que quedar eh, en vistas de la parte primaria en este caso del circuito. Es como si fuese un tipo transformador. O sea, cuando tú tienes el transformador, tú tienes tu conversión, ¿cierto? Y tú puedes todas las, por así decirlo, las cosas que están para el lado de un voltaje, esa parte del voltaje referirlo a la parte primaria, que sería, eh, por así decirlo, pasando la relación de transformación. Eh, a ver, deja pensar cómo puedo explicarlo de mejor manera. Ya bien, bueno, en realidad esto se refiere a todo el tema de transformadores. Cuando tú tienes un transformador, por ejemplo, o está relacionado, tienes dos circuitos, tienes dos secciones, ¿cierto? Tienes tu lado de bajo de alto, bueno, el primario, se le llama primario generalmente, donde tienes tu circuito, esto está en términos de circuito eléctrico. Tienes tus términos, por ejemplo, de resistencia del bobinado, tienes tus términos de inductancia del bobinado, y tienes, por otro lado, eh, pasando la sección del núcleo, tienes, bueno, por ejemplo, tu devanado, ¿cierto? Y tienes también tu inductancia relacionada a tu devanado, ¿ya? Esto hablando en términos de corriente alterna, ¿ya? Esto lo tengo referido como corriente alterna, por eso hay reactancia. ¿Qué es lo que pasa? Es que tú tienes en esto de acá, tú lo que tienes acá, si yo puedo borrar esto es el caso ideal, pero en realidad lo que tú tienes es un núcleo ferromagnético que posee cierto bobinado, ¿cierto? Que sería esto de acá, y tiene esto de acá también con su bobinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dado que aquí hay una relación de transformación, si consideramos que este núcleo fuese ideal, tú tienes, por ejemplo, N1 y N2. Entonces, cuando me refiero a que se refiere al primario, digo que todo este circuito que está esta parte de acá, que es la parte izquierda, lo voy a llevar al lado del primario, ¿cierto? Voy a llevarlo al lado del primario. ¿Y qué es lo que llevo al lado del primario? Bueno, llevo tanto la tensión que esté circulando por acá, que puede ser la tensión de secundario generalmente. Puedo pasar también la corriente,
que puede ser corriente del secundario, y puedo pasar también lo que serían los elementos, en este caso, de impedancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo refiero esto a primario, lo que voy a obtener es un circuito. Esto está simplificado por si acaso. Voy a obtener un circuito que está todo hacia un lado del núcleo ferromagnético, que tendría en este caso, tengo la impedancia que ya estaba en el primario, y ahora lo que voy a obtener también van a ser las reactancias, las impedancias que van a estar referidas, ¿cierto? O sea, transformadas al lado de primario, que sería algo así. Bueno, se denota generalmente con esa comilla para referirse a que es primario, ¿ya? Y acá también tendría mi tensión, que era mi tensión del secundario, pero ahora está referida al primario. O sea, yo le apliqué una transformación para poder trabajar todo en un único circuito. Y esa transformación está dada por mi relación de transformación que tiene el transformador, que en realidad eso es a grandes rasgos. No sé si se entiende o no sé si te respondí la pregunta. Ya, era eso, de todas formas. Yo estoy refiriendo todo a primario para poder trabajar en un único circuito. Ahora, es mucho más complejo porque no es, o sea, esto es igual de una, no estoy considerando un transformador real, porque el transformador real, no sé si el profe ya lo vio, pero tiene una rama de magnetización que está relacionada con las pérdidas del núcleo. Aquí yo solamente tengo las pérdidas de mis devanados, pero también el núcleo tiene pérdidas, ¿cierto? Estas típicas pérdidas, como por ejemplo, por corrientes parásitas, ¿cierto? Corrientes de Eddy, o también tiene las pérdidas por histéresis, ¿ya? Que eso generan, por un lado, pérdidas reales, pero también hay pérdidas dada la magnetización del núcleo, que ahí ustedes obtienen en realidad pérdida eh, relacionada a potencia reactiva. Pero eso, la idea es referir todo primario y por eso estoy aplicando la relación de transformación en este ejercicio. Bueno, en realidad no era un ejercicio, sino que era como una tarea. Ya, entonces esto de acá lo voy a mover para terminar lo que teníamos acá. Bueno, entonces aquí, ¿qué obtenemos? L1, L2, L de dispersión 2, referido al primario, y 2, referido al primario, más... ya lo teníamos, era eso. Ah, no, aquí nos va a quedar LM. LM. Ok. Bueno, y a partir de esto, si se fijan, tenemos las dos ecuaciones. Tenemos esta de acá, que la voy a copiar. Tengo esta ecuación, que le voy a llamar 1. Y tengo mi otra ecuación, que va a ser la que está acá arriba. Ah, chuta. Y esta de acá. Y a partir de esto, si se fijan, podemos determinar ese circuito equivalente, que era este de acá. Que en realidad está relacionado a lo mismo. Tenemos acá, esto de acá, acá. Y tenemos acá entonces el L de dispersión, ¿cierto? Acá circula la corriente 1. Tenemos Lm y acá circula la corriente 2. Esto está referido primario. Y si se fijan, la corriente que circula acá, bueno, es la suma de ambas. Eso es por ley de corriente. Ya. Bueno, yo intuyo que esto era lo que el profe quería que llegara. Ya, la verdad es que igual parece ser un poco enredado, pero yo creo que la idea que quería lograr el profe era determinar esto de acá. ¿Sí? No, a ver, no nos vayamos oído
por otro camino y haber hecho una cosa nada que ver. Ah, no, bueno, yo supongo que está correcto. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió? Igual al principio, como no preparé la ayudantía, en realidad me enredé al principio, así que ahí les pido disculpas por la parte inicial del desarrollo de esto. Pero al menos llegamos a la expresión. Ya, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo más que les gustaría ver? Digo, no, no, mejor no ofrezco nada. De todas formas, como habíamos terminado, no, no estaba preparado, no había preparado porque ya la grabación anterior se cortó, pero ahora estoy realizando el ejercicio de la lámina 18, ¿ya? Ahí para dejar en contexto para los que vean el video después. Entonces tengo el embobinado y tengo, claro, mis caminos de dispersión. Tengo esta dispersión de acá, tengo esta dispersión de acá y tengo el camino principal, ¿cierto? Este camino principal es la permeancia 1, 2 y el camino de acá es la permeancia de dispersión. Bien, entonces me dice que el área transversal del núcleo es de 0.01 metros al cuadrado. Tengo N1 y N2, que eso es 50 y es 100. Y también tengo un entrehierro efectivo de 1.05 milímetros. Y me dice que la permeancia de dispersión, o sea, permeancia de dispersión, corresponde al 5% de la permeancia del camino principal. Por lo tanto, esta de acá y 2 van a ser igual a 0.05% de la permeancia principal. Ok, ¿qué podemos hacer? Bueno, la permeancia principal, recordemos que la permeancia es 1 partido la reluctancia. Por lo tanto, tendríamos que esto va a ser la permeabilidad por el área partido en el largo. Aquí tengo que considerar que el ferromagnético tiende al... no me dice nada, ¿cierto? Me dice solamente cuánto vale el entrehierro efectivo. Por lo tanto, voy a asumir que la permeabilidad de este elemento, o sea, el mu relativo, tiende al infinito. Ya no lo voy a considerar, porque no me lo dicen y seguramente no lo dicen porque hay que hacerlo así. Por lo tanto, la única reluctancia que voy a tener va a ser dada el entrehierro efectivo. Así que la permeabilidad va a ser del vacío. El área me dice que es de 0.01 y esto va a ser partido por el largo, que esto estaba en milímetros, esto era milímetros, por lo tanto esto es 0.05 por 10 a la menos 3. Ya esto sí que esto es 4 por pi por 10 a la menos 7 por 0.01, 1.05 por 10 a la menos 3. Y ahí tendríamos la permeancia. ¿Cuánto da esto? No sé, ya, ahí después ustedes lo calculan. Pero eh, a partir de esto, ustedes pueden aplicar lo que hicimos arriba. Pues. Si calculan el valor de esto, pueden calcular cuánto valen las permeancias de dispersión, que sería lo mismo que ya escribí arriba, ¿cierto? La permeancia de dispersión 1 va a ser igual a la permeancia de dispersión 2, lo que va a ser igual al 5% de la permeancia del camino principal. Y ahí ya tienen el término de permeancia. Luego pueden aplicar las otras expresiones para poder calcular los valores de la inductancia. ¿Se entiende hasta ahí? Ya, no recuerdo quién me había preguntado por vos. ¿Había sido tú, Vicente? ¿O fue alguien más? No me acuerdo. No me fijé. No tenía. Ya.
Eso, no sé si te sirve para darle el pie a que continúe el ejercicio. Que ahora tengo que salir, así que quedemos hasta acá nomás, ¿ya? La otra semana, de todas formas, si quedamos con más dudas, las puedo responder al inicio o al final, pues ahí ustedes me dicen, ¿ya? Así que quedamos hasta acá, ¿ya? Ya, que les vaya bien. Así que ahí nos vemos la otra semana. Chaito, de nada, que estén bien. Chao.